fusión, la temperatura de vaporización, la densidad. La configuración electrónica no es para nosotros tan importante, pero de todas formas, quisiera por favor que encuentren que cada uno pueda conseguirse una tablita periódica, ¿no? Y que siempre la tenga al lado, porque vamos a ver cosas interesantes. En un momento determinado, por ejemplo, les preguntaré, a ver muchachos, díganme la temperatura de fusión del molibdeno, por decirles, ¿no? Entonces ustedes buscan y dicen, 3420, algo por ahí. Entonces, por favor, tengan eso a mano. Actualmente en el Internet hay esa información existe, pero en cantidades increíblemente grandes. También es factible utilizarlo allá, pero yo creo que más interesante es cuando uno tiene una tablita, ¿no? Las tablas físicas son a veces, digamos, más bonitas que las pantallas ahí que podemos utilizar. Bien, entonces, metal como tal vendría a ser, por ejemplo, el hierro. Hablando del hierro, también utilizo la oportunidad para decirles que muchos de nosotros usamos la palabra fierro, ¿no? O sea, con la letra F. Parecería lógico, ¿no? Porque F es fierro y hierro. La verdad es que la palabra fierro pertenece al castellano antiguo y es por eso que se ha quedado, digamos, en nuestro léxico. Nosotros llamamos fierro básicamente cualquier material metálico y eso es algo que definitivamente no es bueno. La palabra correcta actualmente es reconocida por la Academia de la Lengua Española, es hierro, no pese a que no, el símbolo no es HE. Así es que, por favor, muchachos, ustedes traten ahora de cambiar un poco su léxico. Ya son personas que están estudiando ciencia de materiales, entonces la palabra fierro saquen de su vocabulario y vamos a utilizar la palabra hierro, ¿no? Entonces, el hierro es un metal, el cobre es otro, el aluminio es otro, el oro es otro, y así una serie de elementos químicos que nos dicen que estos elementos tienen propiedades muy distintas unas de otras, algunas muy parecidas también, pero de hecho cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Fíjense, la tabla de elementos es un concepto muy interesante, ¿no? Si alguno de ustedes se ha puesto a leer algunas tablas con detalle, habrá visto el nombre de un científico ruso que es su inventor, básicamente. Bueno, no digamos inventor, algo así como su organizador, podríamos llamarlo así, Mendeleev. Entonces, este científico vivió hace más de 2 siglos en la Rusia bien profunda, en lugar de la Siberia, pero era una persona de conocimientos infinitamente grandes y un estudioso muy prolijo de los elementos que hasta ese entonces conocía, de los elementos químicos, y era un apasionado, ¿no?, de esta cuestión del conocimiento de la materia. Entonces, él hizo una tabla periódica y él se dio cuenta que los metales repiten muchas de sus propiedades de tiempo en tiempo en función a su masa molecular, masa atómica, perdón. Entonces, él los dispuso básicamente en un orden, ¿no? O sea, hizo una tabla y los agrupó a los metales por sus características. Y es por esa razón que, por ejemplo, existe el grupo de los metales nobles. Al grupo de los metales nobles pertenece el oro, la plata, el cobre también se pone en ese grupo y los llamados platinoides, o sea, platino, paladio, osmio y una serie de metales fabulosos también que existen en la naturaleza. En ese grupo están unos metales realmente interesantes porque, aparte de ser hermosos, tienen propiedades comunes muy parecidas. Por ejemplo, esos metales aguantan muy bien la oxidación, son la mayoría de ellos muy pesados, conducen muy bien la electricidad, conducen muy bien el calor, tienen una plasticidad muy elevada ambos. Hoy por hoy son sumamente caros también ellos. Entonces, hace la tabla periódica que se junten elementos por afinidad. Y bueno, eso no debería ser novedad para ustedes, me imagino que eso han estudiado en los cursos de química, pero de todas formas hay que repetir algunas cosas. Ahora bien, si alguno de ustedes alguna vez se interesó sobre
digamos, el origen del universo y las teorías que hoy existen sobre eso, también me imagino que saben, y si no es así, bueno, les comento, que todos estos elementos, todos estos metales se han formado en el universo de alguna u otra forma. Al decir de alguna u otra forma, la teoría principal es la que dice que las estrellas, como el Sol nuestro, por ejemplo, cuando llegan a un momento en que empiezan a morir, cuando su energía empieza a desgastarse, producen un campo gravitacional tan poderoso dentro de sí mismos que empiezan a aplastar materia y aplastando esta materia debido a la inmensa presión que existe, imagínense, toda una estrella muriendo, es que se forman estos metales, estos elementos, incluidos inclusive el hidrógeno, el helio y todos ellos. Y cuando están ya formados y esta estrella colapsa, entonces básicamente todos estos elementos son botados al universo en forma de polvo y luego este polvo nuevamente gracias a la acción de la gravedad va formando lo que se llaman asteroides, planetas y cuerpos como en el que nosotros ahora vivimos. Entonces, haciendo caso a esta teoría, la Tierra no es más que los restos de una estrella que alguna vez existió, que murió y el polvo que quedó de ello entonces formó el planeta tan hermoso que tenemos, ¿no? Y todo lo que hay aquí es básicamente también venido del universo. Por esa situación es que algunos dicen que los únicos extraterrestres que hay aquí somos nosotros porque somos venidos de algún lugar. Todas los átomos y las moléculas de las que nosotros estamos conformados se han formado alguna vez en el universo y hasta ahora esa teoría es muy aceptable. De hecho, existen grandes investigaciones, miren, realmente es fabuloso, ¿no? Comprender este tipo de cosas. Yo les llamo a que también ustedes enriquezcan un poco su conocimiento científico, no solamente de una materia como esta, sino de un conocimiento general, porque es realmente apasionante. Fíjense, el siglo pasado, nomás, empieza el año 1900, 1905, los hermanos Wright fueron los primeros que volaron, ¿no? Fabricaron un avioncito de madera, inclusive tenía elementos de papel, pero que logró volar. Y eso fue hace apenas unos 100 años atrás, 150 años, digamos, ¿no? O algo por ahí. Y ahora el hombre puede mandar sondas espaciales como el Voyager, por ejemplo, que ya está fuera de nuestro sistema planetario y bueno, se mueven a velocidades increíblemente grandes, todavía pequeñas para a comparación de la magnitud de nuestro universo, pero es increíble que en algunos cuantos pocos años la civilización humana haya llegado a semejantes logros, ¿no? De tener un avión de madera a tener ya, bueno, sondas espaciales que están viajando y siguen viajando y van a seguirlo haciendo hasta el momento en que definitivamente puedan desaparecer por alguna otra situación. De hecho, hay una teoría que afirma que el conocimiento humano, el 90% del conocimiento humano como hoy lo tenemos, se ha formado en los últimos 100 años. O sea, ¿qué significa? Que, miren, la otra vez comentábamos que la historia del hombre podría remontarse a unos 8 millones de años atrás, desde que el primer homínido se puso de pie, y resulta que en los últimos 100 años recién nosotros hemos, bueno, no nosotros, no los bolivianos en realidad no hemos hecho pero nada, pero al referirme a la civilización humana, al hombre, me refiero al hombre en general, al europeo, al africano, a lo que sea, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esa conversación. Pero de hecho es que la civilización como tal ha logrado realmente metas muy importantes, ¿no? Y todo eso debido a, bueno, a la dedicación, al intelecto de muchas personas, como por ejemplo este señor Mendeleev, quien fue el que organizó la tabla periódica del universo. Bueno, creo que nos hemos pasado un poco del tema, pero la verdad es que vamos a hablar bastante de estas cosas, por lo menos en estos primeros temas, porque como les dije, uno de mis propósitos es que ustedes le peguen cariño a la materia y más que todo que comprendan que ciencia de materiales, bueno, es pues una de las materias más bonitas que hay, ¿no? Para que tengan también una referencia, en las universidades grandes alrededor del mundo existe la materia de ciencias de materiales como una rama específica, ¿no? Ingeniero en materiales se llama, ¿no?
Entonces, ellos estudian específicamente ya sea metales o polímeros o demás tipos de materiales que el hombre utiliza, pero son gente demasiado especializada. Eso se debe a que, bueno, las industrias de los países desarrollados exigen ese tipo de especialistas porque ellos están años luz avanzados, digamos, con relación a nosotros, y por eso es que ellos se mueven a ese ritmo. Bien, volvemos a lo nuestro. Entonces, el metal es el hierro, el cobre, el aluminio, el oro y una serie de más o menos 70 elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica. Tienen características ellos muy particulares, principalmente conducen bien electricidad, calor, y bueno, lo que la otra vez hablamos, ¿no? Tienen una muy buena plasticidad y eso hace una diferencia increíble en relación a otros materiales que también el hombre utiliza. Bien, un mineral es, por ejemplo, el hierro 2 oxígeno 3, óxido de hierro 3. Ese es un mineral. Cobre 2 oxígeno. Ese es un mineral. Hierro 2 azufre. Pirita, otro mineral. Entonces, los minerales se darán cuenta que son combinaciones, y si un poquito nos arriesgamos a describirlos de manera física, vamos a decir que los minerales son básicamente tierra. Muchos de ustedes han debido ver que en la zona sur de La Paz, por ejemplo, existen unos cerros rojos, ¿no? Bueno, pues al parecer en esos cerros rojos existen minerales de hierro que lo hacen precisamente de ese color. Pero bueno, sigue siendo una arcilla, un poco de tierra que de metal no tiene nada. Si ustedes se dan cuenta, aquí en este pequeño papelito, en el papelógrafo que estamos usando ahora, vamos a ver entonces que el metal es esto y que el mineral es eso con algo más. Ese algo más puede ser el oxígeno, puede ser azufre y puede ser una serie de otros componentes que hacen, lógicamente, que el mineral tenga propiedades muy distintas a los del metal. El mineral, siendo básicamente tierra, no tiene plasticidad, no conduce electricidad, básicamente no sirve para nada. Entonces, también ustedes podrán darse cuenta aquí que la labor de la metalurgia, por ejemplo, cuando un metalurgo quiere conseguir metales puros, la labor de él es básicamente romper el enlace que existe, por ejemplo, del hierro con el oxígeno y obtener solamente hierro, ¿no? Entonces, cuando se trata del cobre, lógicamente la tarea es eliminar el oxígeno. De aquí no se saca hierro, ¿no? Se llama pirita. Es un mineral bastante interesante, bonito, parecido al oro, pero si seguimos esa lógica y queremos obtener hierro de aquí, tendríamos que eliminar el azufre. Entonces, se dan cuenta que la metalurgia es una ciencia que trata de utilizar minerales para obtener metales. Aparte de ello, estábamos mencionando la otra vez que el mundo, por ejemplo, bueno, en nuestro planeta existen metales como el oro, la plata, el plomo, muchas veces el estaño, el mercurio y algunos otros más que se encuentran en lo que se llama estado puro. El estado puro significa que más o menos podríamos decir que es un metal puro, ¿no? O sea, metal. Las pepas de oro contienen un porcentaje de oro muy elevado, 95%, 96% es oro puro, lo demás son algún tipo de basurita que siempre ingresa en la pepa. De hecho, también valga la oportunidad para decirles que una pepa de oro jamás va a tener 100% de oro, o sea, 100% de átomos de oro es imposible que encuentre. Eso se debe a que estos metales, si bien se encuentran en una elevada pureza, siempre va a haber algún tipo de metal que se ha metido ahí, de su grupo por lo general, y porque son muy parecidos, y bueno, es así como la naturaleza los fabrica. Por ejemplo, el oro puro por lo general se encuentra ligado con plata, con cobre también, entonces esos dos casi siempre están presentes en el oro de pepita, que normalmente nosotros llamamos oro puro. De hecho, no lo es, ¿no? Entonces, oro puro no lo es. Bueno, ¿esto qué importancia tiene para nosotros como país? Bueno, por ejemplo, existe el mineral de wolframita, es un mineral, es un óxido de wolframio, que se explota en grandes cantidades en las faldas de los cerros que van hacia la cumbre que nos lleva a los yungas. No sé si ustedes han visto, yendo a los yungas,
por esos lugares ya altos, hay una serie de pequeñas minas. Ahí hay un mineral muy interesante que se llama wolframita. De la wolframita se saca el wolframio. El wolframio es uno de los metales más raros que existe hoy por hoy. Es un metal de elevado punto de fusión y sirve para hacer una serie de cosas muy interesantes. Pero la wolframita y el wolframio son cosas muy distintas. Alguna vez yo leí en algún periódico que decía, ¿no?, que Bolivia era un productor de wolframio. Mentira, ¿no? Hay que ser sinceros. Nosotros no producimos wolframio. Lo que nosotros producimos es un mineral que se llama wolframita, que se exporta como tierra, o sea, como mineral, y se lo lleva a otros países donde en otros países ya fábricas metalúrgicas se encargan de destruir la wolframita y volverlo wolframio. Por esas situaciones que en especial nuestros políticos caen pues en errores tremendamente absurdos, ¿no? Que hasta llegan al punto de, bueno, para el que entiende estas cosas, causarle risa y tal vez hasta un ataque, ¿no?, cardíaco, porque no sé si ustedes se acuerdan, una vez hubo una noticia que decía que Bolivia estaba exportando uranio a Irán, ¿no? Bueno, cosa más ridícula que esa lógica que no puede haber. El uranio, cuando estemos estudiando el grupo de los uránicos, vamos a volver al tema, para poder ser, digamos, material que se pueda utilizar en una bomba atómica, necesita tener mínimamente un 94-95% de pureza. Para llegar a eso hay que trabajar varios minerales de uranio, la uranita es uno de ellos, pero muchachos, ¿no? En Bolivia si hay uranita, bueno, me imagino que debe ser en cantidades relativamente pequeñas, y bueno, ya me imagino, ¿no? Un avión cargado de tierra, de uranita, y enviándose a Irán para que ellos puedan hacer sus bombas. Cosa más estúpida que esa no puede haber, pero de ese calibre son nuestros políticos, y bueno, no nos debería sorprender viniendo de ellos las barbaridades que pueden hablar. Pero ustedes ahora ya saben, ¿no?, la diferencia que existe entre una y otra cosa. Aparte de ello, Bolivia, como tal, produce cierto tipo de metales. Estaño metálico produce. Nosotros producimos lingotes de estaño, plomo también lo hacemos en algunas fundiciones de Oruro y Potosí, y de hecho hay empresas que producen algunos tipos de metales. Cobre también producimos en algunas pequeñas cantidades, por lo menos así lo hacíamos, y cuando estemos hablando del hierro vamos a ver que eso es una vergüenza para nosotros, ¿no? Pero bueno, básicamente eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes, ya que estamos hablando de clasificación de los metales y sus propiedades. ¿Alguien tiene alguna pregunta con relación a esto? No hay. Bien, seguimos adelante. Los metales se clasifican básicamente de muchas maneras, ¿no? Aquí también quiero comentarles algo sin apartarse mucho de nuestro tema. Vamos a hablar ahora ya un poco de la clasificación de los metales. Existen muchas clasificaciones y básicamente también eso depende mucho de la escuela, digamos, de conocimientos de donde proviene. Por ejemplo, nosotros estamos leyendo un libro ruso porque, bueno, así les ha tocado a ustedes, tal vez les guste esto, tal vez no les guste. Yo he sido formado en Rusia, entonces, lógicamente, a mí me han dado una clasificación rusa. Además de ello, el libro que ustedes tienen también es de un investigador ruso. Y bueno, la verdad es que en toda Rusia se considera la clasificación que ustedes tienen como la válida para ese país. Ahora, los yanquis, por ejemplo, pueden clasificar tal vez de una manera un poco distinta, ¿no? Pero básicamente no hay gran diferencia. Los alemanes, que también tienen una poderosa escuela de metalografía, de metalurgia y de todo esto, también podrían hacer su propia clasificación. Los japoneses, que también son muy avanzados en este tema, también podrían tener. Entonces, cada país, los ingleses lógicamente también, entonces cada país que tiene un elevado nivel de desarrollo científico puede crear una escuela propia, ¿ya? Entonces, tal vez sería lo más indicado, lo más lindo para nosotros,
que nosotros tengamos nuestra escuela, ¿no? La escuela boliviana, digamos, ¿no? De acuerdo a los científicos bolivianos, los metales se clasifican en, pero como nosotros seguimos en la época de piedra, entonces difícilmente vamos a llegar todavía a uno de esos niveles, así es que lamentablemente vamos nomás a estudiar lo que otros científicos han logrado hacer. Vamos a clasificar nosotros de una manera un poquito distinta a la que ustedes tienen en el libro, sin apartarnos mucho de esa línea. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de una misma escuela hay también algunas diferencias y, francamente, la clasificación que vamos a ver con ustedes me parece que es una de las más acertadas, ¿no? Ahora, si a ustedes no les gusta, ni modo, muchachos, pero lamentablemente es esto lo que va a venir en el examen. Se clasifican básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Vamos a llamarlos así a los metales ferrosos. También reciben el nombre de metales negros. Bueno, no es por el tinte racista, pero es un poco, ¿no? Así, la tradición es algo así que los clasifica con ese nombre. Nosotros vamos a llamarlos ferrosos. Y los metales no ferrosos, o también llamados de color. La cuestión de color tiene también una explicación bastante lógica. Aunque ustedes no lo crean, bueno, la verdad es que los metales tienen su propio color. El color de los metales se debe a que tienen una diferente configuración electrónica y cuando la luz en forma de fotones ingresa a las capas electrónicas, los electrones empiezan a difractar diferentes ondas de luz al exterior. Y es por eso que estas diferentes ondas de luz nos dan a nosotros la impresión de que estos metales realmente tienen un color muy propio cada uno de ellos y nos ayuda a diferenciarlos unos de otros. El oro, por ejemplo, es de un amarillo intenso. Si ustedes ven una pepita de oro que está en el río, en aguas cristalinas, producto de que está constantemente en el agua y se está puliendo, entonces va a ser un oro de una superficie sumamente brillante, por eso el oro brilla inmediatamente si se encuentra, digamos, en un día de luz, en un río con aguas muy cristalinas, ustedes pueden ver cosas brillando y definitivamente eso es oro, ¿no? Entonces, el oro es amarillo profundo y tiene esa característica. El cobre, si ustedes ven, el cobre, bueno, consíganse un cable, un conductor eléctrico, sáquenle el plástico y van a ver ese cobre rojo intenso que tiene, ¿no? Mientras más rojo, más puro. Entonces el cobre es rojo, realmente es metal rojo. Lo que vamos a hacer es así. El hierro tiene un color medio gris plateado, ¿no? Lo vamos a llamar así. La plata, bueno, el nombre, el color de plata, básicamente. Por ejemplo, hay otros metales, por ejemplo, el vanadio. El vanadio es un metal muy bonito, ¿no? Tiene una especie de brillo medio verduzco a veces y es realmente un metal fascinante. El platino tiene un color plata intenso, también muy brilloso. Entonces, muchos de los metales se pueden básicamente diferenciar por el color. Ahora, la mayoría del ojo no entrenado difícilmente puede definir a simple vista qué tipo de metal es por su color, pero la verdad es que eso existe, ¿no? Hay coloración en los metales. Al grupo de los metales ferrosos pertenecen lógicamente el hierro, el cobalto, el níquel y el manganeso. Entonces, estos cuatro señores son los que pertenecen a un grupo de metales ya no más. De ellos, lógicamente, el más importante es el hierro y nosotros vamos a centrar nuestro estudio básicamente en este caballero. Y este metal es posiblemente, como habíamos estudiado la otra vez, tomando en cuenta la historia del hombre, es el metal que ha cambiado todo, ¿no? Y vamos a hablar muchas cosas buenas del hierro y espero convencerlos y que ustedes sean fanáticos de este metal, digamos, como su profesor lo es. Los metales no ferrosos se dividen en varios subgrupos. Nosotros vamos a ver muchos de ellos, pero aquí ¿quiénes entran? El aluminio, el cobre, el oro, perdón, esto es la plata, el platino, el zinc, el
estaño, el litio y todos los demás que nosotros vamos a nombrar. Entonces, los metales no ferrosos van a ser divididos en otros subgrupos, mientras que los metales ferrosos van a ser simplemente el hierro, el cobalto, el níquel y el manganeso. Bien, empecemos con el primer grupo. Vamos a hablar de los metales ferrosos, que posiblemente es el metal que a nosotros más nos interesa. Bien, pongamos entonces. Pongan, si desean, parágrafo A. Vamos a hacerlo por parágrafos, entonces ponemos los metales ferrosos. Ahora sí les voy a pedir que ya utilicen el libro que les he enviado, y en la página 17, hay una especie de pirámide que nos indica el contenido de los metales en la corteza terrestre. Bien, si nosotros tomamos la Tierra como una esfera, y de hecho lo es más o menos, una esfera achatada, la corteza terrestre son unos cuantos kilómetros que se encuentran desde la superficie hasta uno de sus niveles ya más bajos, ¿no? Entonces la corteza terrestre viene a ser eso. Son unos cuantos kilómetros. Más adentro se encuentran muchas capas de nuestro planeta, y en el centro se dice que existe una aleación de hierro y níquel que se llama núcleo terrestre, y que en teoría se encuentra a elevadas temperaturas. De hecho, todo esto es fundido, y esto es lo que le da el calor interno a nuestro planeta. Ahora, fíjense, aquí adentro hay una aleación de hierro y níquel. ¿Por qué los científicos han decidido que existe hierro y níquel en el núcleo terrestre? ¿Y de dónde ha venido el hierro y el níquel? Si ustedes se acuerdan, nosotros hemos dicho hace un momento que todos los elementos han sido creados en el universo y de alguna u otra forma han llegado a nuestro planeta. Bien, hay una teoría muy interesante que dice que en una de las etapas tempranas de la creación de la Tierra, nuestro planeta era una cosa, digamos, muy caliente, porque los restos del Sol del que venía nuestro planeta todavía estaban, digamos, con mucha energía, y era una masa sólida, fundida, donde había básicamente de todo un poco. En un momento determinado, un cuerpo extraño de hierro y de níquel exclusivamente llegó e impactó con la Tierra. O sea, se dan cuenta del semejante choque que ha debido existir de dos cosas tan inmensas como son pequeños planetas chocando unos con el otro. Entonces, cuando este impacto sucedió, la Tierra, lógicamente, debido a la velocidad de ese cuerpo extraño que le impactó, y ustedes saben que velocidad es básicamente energía, estos dos gigantes chocaron y básicamente formaron la Tierra actual. Una parte de eso se desprendió y afirman que es la Luna, y que ahí por ahí se quedó, y debido a la situación gravitacional del planeta, entonces se quedó dando vueltas alrededor nuestro y se formó lo que hoy en día conocemos como la Luna. Esta teoría es muy interesante y de hecho confirma muchas cosas que nosotros hoy sabemos básicamente con relativa certeza. Si el núcleo atómico, el núcleo de la Tierra está realmente formado por hierro y por níquel, esto explica el campo magnético que rodea a la Tierra. Y el campo magnético que rodea a la Tierra, como ustedes deben saber, nos protege de los rayos cósmicos del Sol, que muchas veces son muy peligrosos y que podrían básicamente aniquilar la Tierra si es que no existiera este campo magnético. Entonces, el hierro, fíjense, una de las cosas que nosotros debemos valorar en el hierro, ya nomás es que básicamente mantiene la vida en el planeta. ¿No? Un fierro de esos ahí que esté botado, ¿no? Como normalmente decimos o decíamos. Ahora tenemos que cambiar nuestra
Nuestra posición ante ese fierro que está botado es lo que nos mantiene vivos y básicamente eso es un hecho científico demostrado. Si esto está ardiendo, muchas veces eso también se puede ver porque hay erupciones volcánicas. No sé si ustedes han leído o han visto por televisión, hace no mucho hubo erupciones volcánicas muy poderosas en el Pacífico y un volcán básicamente hizo estragos y hasta tsunamis hubo, ¿no? Todo eso es demostración que efectivamente en el centro de la Tierra hay una masa candente que de tiempo en tiempo da a conocer su potencia. El hecho del por qué después de tantos miles de millones de años la Tierra sigue caliente y esto no se apaga, es pues también debido a un hecho que se considera cierto, que dice que hay mucho combustible nuclear dentro de la Tierra y estos están produciendo cada vez pequeñas explosiones atómicas y estas explosiones atómicas básicamente es lo que mantiene al núcleo en estado, digamos, de fundición. Ahora, bueno, esas cosas son relativamente muy, digamos, de un orden científico muy elevado. Son conjeturas, pero tienen bases científicas, lógicamente, pero nadie ha logrado, digamos, penetrar hasta el núcleo de la Tierra, ¿no? El hombre en la corteza terrestre ha logrado hacer perforaciones de unos cuantos kilómetros, ¿no? De unos 8, 9 kilómetros, 10 kilómetros, es lo más que ha podido llegar el hombre, tomando en cuenta que el diámetro terrestre tiene 6.000 kilómetros, o sea, básicamente nosotros no hemos llegado a nada. Ya, hasta hay unas historias que dicen que ha habido un grupo de personas que estaban agujereando la Tierra y se han encontrado con el infierno y lo han dejado ahí. No creo que eso sea cierto, pero la verdad es que el problema consiste en que mientras más perforan ustedes, más caliente es la Tierra y los elementos para perforar la Tierra ya no sirven. Por eso perforar más profundo es cada vez más dificultoso y difícilmente nosotros vamos a poder llegar a perforar mucho más de lo que ahora se tiene, ¿no? Tal vez en el futuro existan nuevas tecnologías y seguro que van a existir y todavía las perforaciones vayan más profundas. Para que tengan una idea, el hombre ha logrado penetrar hasta unos 3 kilómetros hacia la corteza terrestre, 4 kilómetros, y ahí los hombres trabajan. Hay minas en Sudáfrica, por ejemplo, minas de oro, que trabajan a una profundidad de 3 kilómetros, son 3.000 metros. Imagínense la barbaridad de esa profundidad, ¿no? La Paz está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces, básicamente esa es la distancia que ellos han logrado perforar para poder trabajar, ¿no? Ahí la gente trabaja. Hace tanto calor a esas profundidades que básicamente tienen que botarles hielo para que un poco el ambiente pueda ser más llevadero y que los mineros puedan trabajar a esas profundidades. Bueno, pero eso, digamos, es una cuestión un poco distinta, ¿no? ¿Por qué entonces estamos hablando del hierro, la corteza terrestre y nos hemos puesto a hablar de otras cosas? Lo que quería decirles es que en la página 17 existe el porcentaje de muchos elementos en la corteza terrestre. En este aspecto, el hierro se encuentra en la 4ª posición. O sea, ¿qué significa? Que el hierro se encuentra en abundancia. Hay bastante hierro en el mundo. Ahora, no es hierro metálico, como nosotros habíamos estado hablando hace un momento. Es hierro en minerales. Entonces, esta es otra de las razones por las que hoy por hoy el hombre produce tanto acero. De hecho, una cifra muy interesante, el año 2019-2020, más o menos se calcula que el hombre extrajo como 3 millones de toneladas de mineral de hierro de las diferentes minas que se encuentran alrededor del mundo. 3 millones de toneladas. Una cifra realmente grande. Y considerando que, digamos, este es hierro nuevo, por así decirlo, que se está sacando de una mina para que se pueda fabricar luego acero de él, no es lo único que el hombre consume. El hombre recicla también mucho. Nosotros creo que mencionamos la situación de Aceros Arequipa, que nos compra a nosotros chatarra y que nos devuelve hierro ya en barras. Eso es reciclaje.
Esa es otra cantidad de acero que el hombre produce, que están fuera de estos 3 millones de toneladas que el hombre estaba produciendo hace unos cuantos años, digamos, en la actualidad. Por esta razón, nos podemos dar cuenta que la cantidad de acero que el hombre produce es realmente increíble, ¿no? Es desmesuradamente grande. Ahora, miren, existe en el mundo inclusive una especie de, algo así de parámetro de desarrollo humano que está ligado al hierro y al acero. Y vamos a ahora definir qué es hierro y acero para que este concepto también se quede ya con nosotros bien claro. Es cuántos kilogramos de hierro o de acero por persona por año cada país produce, consume, perdón. Países como el Japón, países europeos, Norteamérica, más o menos tienen en el orden de 35, 40 kilogramos de acero por persona por año que usan. Ahora, no crean que es una persona que se va y se compra su acero, no, no, eso se refiere a que, digamos, se construyen caminos, se construyen puentes, fábricas, etcétera. El país consume tanto acero que se le da eso. Países como Bolivia pueden llegar tal vez a 1 kilogramo o 2 kilogramos por año, y eso siendo muy, digamos, optimistas. Ese parámetro en los países subdesarrollados está por los suelos. ¿Eso qué significa? Solamente significa una cosa, que nosotros básicamente no nos estamos desarrollando como lo hacen los países extranjeros, y ese es un parámetro que se utiliza. Estamos acostumbrados, muchachos, cualquier rato se acaba nuestro primer. Pese a que les comenté que hubo una noticia que dijeron que ya estamos produciendo eso, pero la verdad es que creo que ha sido simplemente otra vez algún error de nuestros señores periodistas. Ojalá que esté equivocado, pero la verdad es que no ha habido más trascendencia en esa noticia. Así es que, a ver, bueno, esperemos lo mejor. Bien, sigamos adelante. Vamos a seguir hablando del hierro. Esta cifra que ustedes tienen, que les había comentado, de los 3 millones de toneladas, es muy interesante porque hablando en el mundo de los metales, hay lo que, bueno, yo personalmente les llamo los 3 mosqueteros: el hierro, el cobre, el aluminio. El hierro, el cobre y el aluminio son los 3 metales más importantes que el hombre utiliza en la actualidad. El hierro es la base del acero, y ahora vamos a definir qué es el acero y qué es el hierro. El cobre es la base de toda la industria eléctrica y electrónica que hoy en día tenemos. Y el aluminio, bueno, vaya, el aluminio es la base de la aviación, es la base de toda la industria cósmica. Todo lo que vuela prácticamente tiene aluminio, porque es bastante liviano y además tiene muy buena resistencia. Y entre estos 3 señores se produce básicamente la gran cantidad de metales hoy en día en nuestro planeta. Si hiciéramos una torta de toda la cantidad de reproduce, vamos a ver que un 90% está constituido por metales en base a hierro, aleaciones en base a hierro. O sea, aquí hay un 90% en base a hierro. El otro 10% vienen a ser principalmente cobre, aluminio, plata, oro, platino y todos los demás. Entonces, fíjense, muchachos, la importancia del hierro es crucial. Si ustedes van a una ferretería, van a comprar, van a ver cosas que están hechas principalmente en base a hierro. Ahora bien, ¿qué es el acero y qué es el hierro? Ya sabemos qué es el hierro. El hierro es un elemento mecánico, bueno, perdón, un elemento químico que está en la tabla de elementos, etcétera, etcétera, y hablamos de eso. El acero como tal, y bueno, aquí hay que hacer una pequeña diferenciación, lo que se denomina el acero al carbono, que normalmente recibe el nombre de acero, pero vamos a ver la diferencia hoy día. Es una aleación de hierro y carbono. El hierro puede estar hasta un 98%,
y el carbono, en teoría, podría estar hasta el 2%, pese a que sus cantidades son mucho más pequeñas. Si ustedes se acuerdan, hace un tiempo cuando empezamos clases, yo les comenté que los metales puros como tal no son interesantes, no tienen buenas propiedades para poderse utilizar, no tienen dureza, son muy suaves, parece un poco paradójico, ¿no? Vaya, ¿no? Un metal puro debería ser muy bueno, la verdad es que no es muy bueno, ¿no? Pero cuando se encuentran en estado de aleación, vale decir, cuando hay algo más dentro de ellos, entonces mejoran sus propiedades. El por qué sucede eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por el momento, simplemente nosotros consideremos esa situación. ¿Se acuerdan lo que les dije del chairo, no? Que, bueno, vaya, un chairo es rico, ¿por qué? Porque tiene chuño, tiene mopte, tiene carnecita, estito y elotrito. Una mezcla de muchas cosas. Coman chuño puro. Nada que ver, ¿no les parece? Entonces, más o menos las aleaciones tienen ese sentido. Cuando tienen muchas cosas, por lo general son de muy buena calidad, pero cuando se encuentran en estado puro no sirven. Por eso es que el hierro y el carbono forman lo que nosotros comúnmente llamamos el acero al carbón. Ahora, este es un tipo de acero. De este acero nosotros hablamos de este 90%. Si ustedes van a una ferretería y se compran, por ejemplo, un angular, una plancha, un platino, o eso que está ahí, es necesariamente un acero al carbono que tiene más o menos una cantidad de hierro del 98-99% y el resto es carbono. Este es el acero más barato que existe, es el acero más fácil de fabricar, es el acero que más se utiliza y ese es precisamente el 90% de los metales que el hombre hoy por hoy produce. Ahora bien, existen los aceros aleados, ese nombre no es porque tenga alas, sino es porque tiene aleación, también son conocidos como aceros especiales. Y en este tipo de aceros entra, por ejemplo, el acero inoxidable. El acero inoxidable no tiene carbono, bueno, sí tiene, lo tienen cantidades muy pequeñas, pero para el acero inoxidable lo más importante es el cromo y el níquel. O sea, tiene hierro, pero aparte de hierro tiene cromo y níquel, y ese es un acero especial que no se oxida y que tiene otras propiedades muy distintas a los aceros del carbono. Estos aceros aleados del 90% ocupan un pequeño 10%, ¿no? Entonces, aquí en este lugarcito de la torta están los aceros aleados. Con esta consideración, igualito, la gran cantidad de acero que se produce en el mundo es el acero común que se denomina acero al carbono y que es una unión de hierro y carbono, con hierro en con carbono en pequeñas cantidades. Si ustedes van entonces a comprarse algo en la ferretería, digamos un tubo, entonces lo que ustedes están comprando es un acero al carbono. Pero si van a una tienda y necesitan, por decirles, acero inoxidable para fabricar, vaya, tal vez una olla para cocinar o algo parecido, o tal vez para fabricar algún tipo de elemento de corte, digamos un cuchillo para hacer cirugía o algo por ahí, necesariamente tienen que comprarse un acero aleado, un acero inoxidable, que es muchísimo más caro que el acero común y corriente y que tampoco hay en grandes cantidades. No creo que haya una construcción en La Paz que use, por ejemplo, acero inoxidable para hacer sus losas. Nada que ver. Sería muy buena idea, pero inmensamente caro, ¿no? La tonelada de acero al carbono está por unos $1,000 y la tonelada del acero inoxidable tranquilamente, dependiendo del tipo, podría costar unos 25 a 30 mil dólares, ¿no? Entonces es muchísimo más caro y lógicamente de una calidad también mayor, pero lógicamente para el uso que uno le quiere dar. Entonces, fíjense, esta distribución de los metales que existen en el mundo es válida hasta ahora, no ha cambiado mucho. Y bueno, otra vez entremos, ¿no? Tal vez ustedes me digan, es un fanático del hierro, es que sí, la verdad es que nosotros tenemos nomás que darle una
una especie de agradecimiento a este metal, porque muchachos, seremos sinceros, otra vez hablemos, no, recordemos, creo que hablamos la otra vez, si no lo hicimos, hablemos ahora. En el mundo antiguo, la pirámide de Egipto ha sido lo más grande que el hombre ha podido construir sin acero. ¿Por qué una pirámide tiene esa forma? Pónganse a pensar, ¿por qué es bonito? No, pues, no es eso. Hay una razón muy especial, porque no se puede construir algo tan grande, tan elevado, de tanta altura, a no ser que sea una pirámide, tomando en cuenta que no estamos usando hierro. O sea, la pirámide está hecha piedra sobre piedra. Entonces, la base tiene que ser grande para poder soportar la masa de lo que viene encima. Entonces, lógicamente, la forma más sencilla de fabricar esas cosas sin acero son pirámides. Fíjense, hay pirámides en todo lado. Hay en Egipto. Hasta nosotros tenemos una pirámide que se llama de Acapana, en Tiwanaku. Hay pirámides en Centroamérica. Había pirámides en Mesopotamia, en Asia, en China. Básicamente en todo lado había pirámides, no porque los chinos lo hacían, o perdón, los egipcios lo hacían, sino porque lógicamente esa era la manera de construir más lógica que el hombre pudo encontrar porque no tenía acero. Bien, en la actualidad ya nadie construye pirámides como tal, a no ser que sea para una cuestión, digamos, netamente, digamos, de belleza, ¿no? Ahora los edificios son grandes. Ustedes se han debido fijar, en La Paz mismo hay unos 2 edificios que están bordeando los 40 pisos, ¿no? Hay uno en la 6 de agosto, hay uno en la zona sur, las torres del Poeta también creo que están por los 40 pisos, o sea, son edificios grandes, pero no tienen forma de pirámide. Esa forma que ahora tienen, compacta, de crecer hacia arriba, lo deben gracias a que existe acero. Si no existiera acero, sería imposible poder construir ese tipo de cosas. Básicamente, ahora los edificios se retan quién es más alto. Los países siempre están compitiendo quién tiene la construcción más elevada, 500, 600 metros. Por Dios, estamos llegando casi al kilómetro de altura, muchachos. Ya, y eso es gracias al acero. Si no hubiera eso, prácticamente no podría haber nada de lo que nosotros estamos hablando ahora. Bien, pero ustedes tal vez preguntarán, oye, ¿por qué eso del hierro y el carbono? ¿No? ¿Cuál es el lío aquí? ¿Y quién ha sido el inventor del acero? ¿No? ¿Quién ha sido el genio que ha descubierto que utilizando hierro puro y con un poco de carbono se construye un material tan fabuloso como es el acero? Bueno, la verdad es que todo esto ha sido también fruto de una gran casualidad, como muchas cosas pasan en el mundo. Nosotros hemos hablado de los minerales y de los metales. Bien, hemos dicho que si, digamos, hay una mina, digamos, es un cerro, no estoy tratando de dibujar. Y vamos a ver si tengo un marcador de otro color. Déjenme un ratito, muchachos. Tenía un marcador aquí. Si me dan un segundo. Ya. Supónganse que esto es un cerro y en este cerro hay bastante abundancia de mineral de hierro. Aquí con estos puntitos lo estoy dibujando. En Bolivia, no, ustedes sabrán, ojalá que así sea, que existe una mina de hierro gigantesca en la frontera de Brasil que se llama Mutum. Es una de las minas más grandes del mundo, de hecho algunos autores lo consideran como la mayor mina de hierro del mundo, ¿no? De eso vamos a hablar un poquito más allá. Pero supónganse que esta es una mina de hierro y estos puntos son minerales de hierro. Supónganse que aquí existe hierro 2, oxígeno 3. ¿De dónde viene? Ya sabemos, de un choque con la Tierra, eso ya hemos visto el día de hoy. Imagínense hace mucho tiempo atrás, prácticamente hace unos 2000 años antes de Cristo, 2500, cuando empieza la época del hierro, imagínense esta mina, seguramente en algún lugar de Turquía o de Europa, donde se encontraron los primeros elementos de hierro y de acero. Entonces, aquí había arbolitos, tal vez algún animalito andando por ahí. Y imagínense ahora una noche de tormenta con rayos. Los rayos producen fuego, entonces, como hay fuego, esto empieza a arder. Y bueno, ¿en qué se convierten los árboles? Y bueno, a los que tienen la mala suerte que les pesque un rayo.
en carbono, ¿no les parece? Bien, hierro 2, oxígeno 3, más carbono. Y además calor. Es un incendio. Bien, ¿qué tiene que suceder, muchachos? Y ahora sí quisiera recurrir a sus enormes conocimientos de química y, bueno, a ver qué tipo de reacción es esta. Ustedes saben que existen dos tipos de reacciones, ¿no? Reducción y oxidación. La reducción es cuando de un óxido, por ejemplo, desaparece el oxígeno, bueno, no desaparece, sino el oxígeno se junta con otro elemento de la reacción y dejan libre, en este caso, al hierro. Y el hierro, básicamente, lo que hace es reducirse. El nombre de reducción es porque era de este tamaño y se vuelve más pequeño, se reduce simplemente a hierro. Entonces, lo que va a pasar aquí es, se va a formar hierro más dos tipos de gases, CO y CO2, pero lo importante de todo esto es que se va a formar esto, hierro. Entonces, al día siguiente, después de esa hecatombe, los antiguos humanos fueron a ver qué ha pasado, porque saben que nosotros somos chismosos y además muy curiosos, ¿no? Ha habido y han dicho, oye, ¿qué ha pasado ahí? Por ahí algún bicho se ha cocinado y ya lo podemos comer, ¿no? Y han empezado a andar y han empezado a encontrar una especie de material que ellos al principio no entendían qué era. Algo así como una especie de charques. Algo así como una especie de costras, lo vamos a llamar así. Y esas costras tenían un elevadísimo contenido de hierro porque el hierro se había reducido. En toda su curiosidad, ven que es pesado. El hierro tiene una densidad de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que el mineral de hierro tiene una densidad más o menos de 3 gramos sobre centímetro cúbico, o sea, el hierro es podríamos decir hasta 3 veces más pesado que una roca normal. Entonces, lo que él ve primero es que esos charques son enormemente pesados, increíblemente pesados, y también se da cuenta algo que él ya conocía de otros metales como el oro, la plata, el cobre, etcétera, que eso tiene plasticidad. Otra vez la plasticidad. ¿Qué significa? Que si le da golpes, le da forma. Dándole golpes, tal vez empieza ya la época de la forja, porque ustedes saben que forjar, por ejemplo, un cincel, es darle la punta a un pedazo de acero simplemente a golpes, utilizando su plasticidad. Por esta situación, el hombre dice, no, bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido incendio, ha habido esto, ha habido estas otras cosas. Y bueno, el hombre ha desarrollado su intelecto. Los antropólogos dicen que más o menos para unos 8.000 o 10.000 años antes de Cristo, básicamente los hombres tenían el nivel de inteligencia que nosotros actualmente tenemos. Bueno, lógicamente ellos no tenían escuelas, no tenían universidades, por eso no podían desarrollar ese intelecto, pero algunos antropólogos dicen que prácticamente nuestra capacidad intelectual de ahora era el mismo que estos señores tenían hace unos 10.000 años atrás. Haciendo caso de esa teoría, es lógico que pensar que hace 2.000 o 3.000 años antes de Cristo, el hombre se ha puesto a pensar y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Ha habido fuego, ha habido esta tierra que es medio roja, y bueno, me está dando un material que yo necesito, porque ese hierro que ellos conseguían de esa forma, ellos lo utilizaban para hacer ya armas, para poder matar animales, para poder matar otros humanos, para poder hacer un sinfín de cosas buenas y malas que, bueno, hasta ahora lo seguimos haciendo. Y bueno, dice, ¿no? Ahí tal vez nace el experimento como tal. Dice, ¿y qué pasa si yo mismo produzco fuego, agarro la tierra esa, hago lo mismo y qué pasa? Bueno, lógicamente, haciendo ese experimento, él ha obtenido lo mismo que la naturaleza le ha dado hace algún tiempo atrás. Entonces empieza a perfeccionar y dice, bueno, ¿y si lo meto en una olla, hago una fosa, digamos, le doy más fuego y empiezo a hacer esto y lo demás? Es así como la metalurgia ha nacido. Y es así básicamente como el hombre se ha logrado, digamos, conectar con el hierro. Ahora recuerden, había carbono, entonces el hierro definitivamente tenía carbono ahí adentro. Al tener hierro y carbono, lo que el hombre básicamente tenía era un acero.
Claro que esas épocas él no podía, digamos, algo así como, él no podía controlar todavía muchas variables, él no sabía de muchas cosas. Les recuerdo que la ciencia de la metalurgia del hierro más o menos nace como tal recién en el año 1800, 1820, cuando se fabrican los primeros microscopios que ustedes van a utilizar en el laboratorio, cuando ya se empieza a hablar del diagrama hierro-carbono, cuando los metalúrgicos de Europa principalmente empiezan a luchar entre ellos para poder producir un acero de mejor calidad. ¿El acero para qué necesitaban? Bueno, pues para fabricar trenes, para fabricar rieles principalmente y poder desarrollarse. Entonces, eso ha sido pues una especie de puntapié al desarrollo humano, especialmente al desarrollo europeo, por así decirlo, increíblemente grande. El día de hoy, la teoría de la formación de la fabricación de aceros tiene su origen en los años 1820, 1840, 1860, 1880, donde los mejores genios de Europa, los mejores metalúrgicos, realmente competían unos con otros entre ingleses, alemanes, franceses, rusos, etcétera, para poder construir, fabricar los mejores aceros, porque tener un mejor acero significa tener mejores ferrocarriles, mejores armas y poder pelear con los otros países de manera más competitiva. Por eso esa época es básicamente la época del nacimiento de esta ciencia. Y aunque ustedes no lo crean, el día de hoy los aceros que nosotros conocemos en muy poco se diferencian de los aceros que ya teníamos en esos años. Lo que sí hoy ha evolucionado mucho es la ciencia del control, de los análisis. Los aceros que hoy tenemos son mucho más limpios, porque los aceros que antes se fabricaban tenían mucha suciedad dentro. Suciedad, me refiero, por ejemplo, a elementos como el azufre, el fósforo, que siempre llegaban allá. Hoy no, los aceros de hoy en día, los aceros de muy buena calidad, están fabricados, pero pues de una manera excelente y se controla básicamente hasta el último detalle para que los aceros puedan ser realmente de elevada calidad. Pero como ustedes ven, muchachos, la verdad es que el encuentro del hombre con el acero, con el hierro, ha sido casual. Recuerden que el hierro no existe en estado nativo. El único hierro en estado nativo que existe es el hierro que viene del universo, del cosmos, en forma de meteoritos. Hay meteoritos de hierro puro, definitivamente. Y eso confirma la teoría que nosotros estábamos desarrollando hace un momento, al decir que muchos de los elementos han llegado de algún lugar, ¿no? Del espacio exterior. Entonces, el acero que ustedes tienen en su casa es un acero extraterrestre también. Bueno, ya para finalizar esta parte, el tiempo ya nos va a hacer una pequeña mala jugada. Hablaremos de algo que a nosotros tal vez no nos guste mucho, pero tenemos que hacerlo. Sudamérica y nuestra amada Bolivia, ¿no? Ahí está. Bien, claro, disculpen, no está muy dibujado, muy bien dibujado, pero la idea es esa, ¿no? El Mutum se encuentra aquí, en el trasero de Bolivia, en la frontera con Brasil. Parece que Dios se hace la burla de nosotros, ¿no? Porque dice, bueno, bolivianos realmente se pasan, voy a ver sus caras cuando les dé este jueguito. El Mutum se encuentra en la frontera con Brasil, en un lugar tan alejado que hasta se llama el Rincón del Tigre, ese lugar. Está lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de aquí, lejos de todo lado, que es una de los depósitos de hierro más grandes del mundo, indiscutible. Tiene 40 millones de toneladas de mineral de hierro, que según cálculos que les di hace un momento, alcanzarían para unos 15 años de proveer a todo el mundo de mineral de hierro únicamente de nuestra mina. O sea, es algo realmente monstruoso, ¿no? El problema, muchachos, es que se encuentra lejos de todo lado, se encuentra lejos de puertos, se encuentra en el medio de una selva, hasta el Rincón del Tigre se llama, y lamentablemente para que una mina de ese tipo se desarrolle necesita infraestructura, necesita caminos, necesita población, necesita gente educada, digo educada en el sentido que sean ingenieros especialistas, lo que Bolivia definitivamente no tiene. Como resultado, bueno, pues el Mutum sigue ahí dormido como un gigante, y por el momento, pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno, y no solo este, sino otros,
Algunos definitivamente solamente han entrado a robar, a hacer su negociado, eso también ha habido bastante. Lamentablemente, nuestro Mutum sigue durmiendo y, bueno, como les dije en un principio, Bolivia no produce ni chinches. No sé cuánto tiempo más esto estará. Yo pienso morir en unos cuantos años más. No creo que pueda haber esto nunca jamás, pero ustedes yo creo que van a vivir un poco más que yo. No hay nada más seguro que la muerte, tengan eso como una premisa cierta para toda la vida. Ojalá que ustedes puedan hacerlo, ¿no? Que puedan ver que esto alguna vez se puede desarrollar. Bueno, la cuestión del mutuo es complicada y deberíamos tal vez hablar mucho al respecto. No es tan sencillo, ¿no? Hay muchos factores aquí que intervienen que hacen que este proyecto esté estancado. Pero el principal motivo, lógicamente, es nuestra incapacidad para poder desarrollar algo como esto, nuestra corrupción, porque han habido intentos de hacerlo, han habido gastos que se han hecho. Pero todo apunta a que al que llega allá lo único que le interesa es robar, saquear un poco lo que puede y punto. Y en realidad a nadie en realidad le interesa que esto se pueda desarrollar de una manera que pueda servir al destino del país. Muchachos, un país que no hace su propio acero no puede llamarse país, directamente seremos sinceros. ¿Qué es eso de que un país no pueda fabricar su propio acero? Compramos acero de Perú, compramos acero de Brasil, de Colombia, de México, de todos lados, y nosotros no podemos hacer nada. Sabemos bloquear, sabemos robar, eso sí, nadie nos gana. Últimamente estamos de feminicidas y violadores también, y la verdad es que también tenemos que reconocer nuestros defectos, ¿no? Y ese es el mayor problema por el que nuestro mutum no se desarrolla, por los defectos del boliviano. Hay un chiste que ustedes deben saber, que es medio chiste y acabaremos con eso el día de hoy, que dice, ¿no? Alguien le pregunta, oye Dios, ¿por qué le das tantas cosas a Bolivia? ¿No? Ah, bueno, espera, pues porque vas a ver la clase de gente que les voy a dar, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos muchas cosas, pero realmente nosotros no, pues estamos en absoluto en otras cosas, ¿no? Ahora, digamos, coyunturalmente nos estamos preparando para el carnaval. Claro, pues tenemos que estar, ¿no? ¿Cómo va a ser eso posible? Pero en otras cosas realmente de importancia y de trascendencia no pensamos. Eso es lamentable. Bien, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta. El tiempo que queda, simplemente quiero hablar un poco para el laboratorio del viernes, pero si alguien tiene alguna consulta con relación a lo que hemos dicho, por favor, adelante. Nada, nada. Bueno, por favor, les pido entonces encarecidamente que esperen un poquito con Inder. Voy a hablar esta tarde. Inder ha estado en el laboratorio y ha visto cómo está el estado del laboratorio y vamos a ver si decidimos el viernes pasar laboratorio ya no más o vamos a pasar clases teóricas. Yo creo que ya es hora que vayamos al laboratorio, inclusive para ya vernos un poco ahí, digamos, las caras, ¿no? Vamos a ver el microscopio, vamos a tal vez poner un poco de orden en nuestro laboratorio, así es que estén atentos, a través del Classroom vamos a darles el instructivo para el día viernes. Hoy es miércoles. El día de mañana, entonces, en la tardecita, ya van a estar ustedes avisados de qué es lo que vamos a hacer el día viernes. Ya sea que vamos a pasar clases teóricas toda la mañana, o ya sea que nos vamos a ver en dos grupos por separado en el laboratorio. Por el día de hoy, quisiera por favor preguntar a ustedes si es que hay alguna persona que recientemente se ha unido y que va a pasar laboratorio. Si es que me permiten abrir un ratito, voy a abrir la nómina que tengo de ustedes